Muy bienvenidos todos a este vídeo. Esta semana estamos con un profesional en el sector de café que ha venido desde México y estamos con Pablo Contreras. ¿Lo digo bien, Pablo? Sí, así es. Sí. Mira, Pablo es, entre todo, muy amante de café, aficionado a la hora de incluso transmitirlo y tienes varios negocios en ese sentido. Tiene un negocio en México que es una sala de formación, que es una empresa de maquilaje, una empresa de tueste. Como haces muchísimas cosas, prefiero que tú lo dices porque realmente, sí, para que las personas lo puedan entender, ¿qué es lo que exactamente haces tú? Bueno, manejamos 3 líneas de negocio, básicamente. Una de ellas es la capacitación, la otra es la maquila y desarrollo de perfiles de tostado para cafeterías de especialidad, básicamente. Y la tercera línea es la venta de maquinaria y equipo para las cafeterías de especialidad, ¿no? Tenemos ya 30 años con este negocio. Sí, porque todo empezó en, tú has nacido en el mundo del café, ya me has contado, pero luego has montado tu primera empresa a ya muy joven, ¿no? Sí, cuando tenía 22 años empecé este negocio de emprender. Al principio vendía solamente equipos, después me pidieron café y poco a poco pues me ha ido llevando por este camino del mundo del café, ¿no? Aparte de eso, te has especializado también en la construcción de maquinaria. De hecho, yo he podido tostar en alguna máquina que tú has creado o colaborado con la creación. ¿Cómo es esto? Este me parece muy interesante de contar, el hecho de poder construir tus propias máquinas de tueste. Sí, así es. Cuando estaba yo terminando la universidad, necesitaba fabricar una maquinaria para deshidratar. En ese entonces eran unas hojas de nopal. Okay. Y una vez que terminé la universidad decidimos movernos un poquito al mundo del café. Hicimos una primera prueba con granos de café, vimos que el resultado era bastante satisfactorio y pues de ahí nos surgió la inquietud de estar modificándola para tostar café y ya también tenemos 30 años perfeccionándolas y probándolas. Esto estamos hablando de una tostadora de aire, ¿no? ¿Has dicho? Sí, son tostadores mal llamadas de aire, en realidad son tostadoras de lecho fluidizado que tostan en un gas caliente. Este gas tiene una baja proporción de oxígeno porque el oxígeno ha sido consumido por el gas previamente. Y tostan básicamente más por convección. Algún tiempo tuvieron su mala fama, pero poco a poco han ido ganando terreno en el mercado. Porque los cafés tostados con esto ahora se está utilizando en muchas cafeterías en México. De hecho, creo que en algunas de las cafeterías vi la gente tostando con tu máquina y esta es una tendencia, digamos, que se está desarrollando ahí en México desde cuando las cafeterías empiezan a tostar sus propios cafés. Bueno, esta tendencia de tostar cafés ya tiene tiempo, digamos más o menos 7, 8 años que empezaron con esto. Lo interesante en el mundo del tostado es que ya las tecnologías se están uniendo, ¿no? Ya prácticamente todas las máquinas modernas manejan una relación entre conducción, convección y radiación y los desarrollos y diseños de estas máquinas están muy enfocados a unir tecnologías más que a trabajar cada uno su línea. ¿Quieres decir que cada vez también es más fácil para una persona aprender a tostar y tostar su propio café? Sí, cada vez es más fácil, además cada vez se entiende más este proceso, aunque es un proceso bastante complejo. Las generalidades sí que ya las podemos comprender, cosas básicas y bueno, encaminándonos cada vez a profundizar más en este tema. Y ahora estando aquí en Barcelona, también con el mismo concepto que tienes en México, ¿cuál es tu idea aquí en España? Bueno, la idea en España es proveer a las cafeterías que quieren diferenciarse de productos, tanto café como capacitación, como maquinaria, y hemos seleccionado lo mejor que hay en el mercado con la idea de poder desarrollar estos negocios. Aquí hemos decidido traer tostadoras híbridas eléctricas que no producen humo, las que podemos ver aquí atrás, ¿no? Las que podemos ver aquí atrás, que son de una precisión increíble, permiten desarrollar perfiles de tostado con muchos sabores distintos para un solo café
Y la verdad es que yo pienso que es el mundo del futuro, en donde cada tienda de café o cafetería de especialidad podrá desarrollar lo que mejor convenga a sus intereses y a su modelo de negocio. ¿Y esto lo has visto crecer en México, ese modelo de negocio? Sí, es el modelo de negocio que ha crecido en México. De hecho, ha permitido la explosión de las cafeterías de especialidad. Inclusive ha habido un cambio en los hábitos de muchos mexicanos que solemos comer en restaurantes y salir a una cafetería a cerrar el proceso de la comida por la calidad de los productos que se ofrecen en las cafeterías de especialidad. Entonces, es una tendencia que siempre está buscando cosas nuevas y a similitud del vino, pues va evolucionando, se va conociendo más y se van desarrollando productos con mucho mejor calidad. ¿Quieres decir que la tendencia de una cafetería debería o va a ser innovar continuamente? Yo pienso que en el futuro esa va a ser una tendencia y diferenciarse, ¿no? Cada quien tiene la idea de cómo servir una bebida y lo mismo ocurre con los restaurantes, ¿no? Las recetas de los chefs es lo que hace la diferencia. Pues igual ocurrirá con el café, yo pienso, de hecho está ocurriendo en muchos países y es un fenómeno que pues ya también se empieza a dar aquí en España. Y esto realmente es interesantísimo porque no solo como dueño de cafetería vas a poder elegir, ¿no?, tu máquina, tu carta de café, pero puedes elegir exactamente el blend que tú quieres ofrecer a tus clientes o los orígenes que quieres ofrecer a tus clientes. Esto hará mucha diferencia a la hora de venderlo, ¿no? Porque ¿cómo se vende esto? ¿Cómo se vende esto dentro de una cafetería? El hecho de que tengas varios orígenes, porque a veces buscan constancia, a veces buscan, ¿no?, esta diferenciación. ¿Qué recomendarías tú en ese sentido? ¿O qué ves que funcionó? Yo creo que es un proceso que se da similar al que siguen los vinos. ¿Qué nos acerca al consumo del vino? Bueno, normalmente cuando somos jóvenes ni siquiera nos gusta el sabor del vino. Es un poco por complicidad, un poco por apoyo de los amigos que nos iniciamos en este mundo de probar el vino. Al principio nos da igual cualquier vino, pero con el consumo más frecuente empezamos a diferenciar sabores y empezamos a descubrir diferentes notas en el vino, y conforme uno conoce más del vino también va buscando los orígenes, el terroir que más nos interesa, o probar distintos, inclusive empezar a tener algunos vinos de colección, algunos vinos para consumo diario, etcétera. Yo pienso que el café seguirá una pauta similar en el futuro. Quiere decir que siempre habrá mercado también para todo, ¿no? Para la persona que quiere la estandarización y que quiere el blend constante, y luego una persona que quiere experimentar con sabores diferentes. Así es. En el café también nos gusta mucho, una vez que encontramos una mezcla que nos agrada, estar repitiendo en su consumo. Y bueno, yo creo que las cafeterías tendrán esta oportunidad, tener su propia mezcla en la casa, que puede maridar con otros productos que venda la misma casa, y algunos cafés distintos para probar en ocasiones especiales o para ir aprendiendo más del café. A final de cuentas, entre más sabemos de café, el café que nos tomamos nos puede contar una historia de su sabor, ¿no? Que está relacionada con el clima, con el suelo, cómo se produjo, cómo se tostó, cómo se almacenó, etcétera. Es muy interesante a medida que uno va aprendiendo, va descubriendo estos sabores. Mira, podemos hablar un poquito de justo de eso, ¿no? De cuáles son los sabores que crees que busca la mayoría de las personas dentro del café. Es decir, existen sabores que son muy comunes, es decir, el tema o gustos por lo menos, ¿no? El tema del amargor es muy común, pero ¿qué es lo que realmente las personas hacen que les gusta un café o no, en tu opinión? Bueno, yo pienso que los sabores dulces es uno de los sabores más buscados. Ciertas notas a caramelo, vainilla y chocolate también es muy buscado en el café porque hacen buen maridaje con la leche, algunas notas a cacao también, y una acidez bien balanceada. Este término asusta un poco a los consumidores, pero cuando yo hablo de acidez es apenas perceptible, no agresiva, y sí con características que nos hacen recordar ligeramente algunas frutas.
como mandarinas. Pueden ser cítricas o pueden ser frutas tipo la manzana o frutas exóticas o bayas. Sí, sin embargo, el matiz debe estar bien balanceado para no crear una sensación desagradable. De rechazo. De rechazo, así es. Sí, porque ¿cuáles son ahora, en tu experiencia, problemas reales en relación con el sabor de café en nuestros mercados en general? En general lo que yo noto más son problemas derivados de la cosecha, algunos granos que no están bien maduros y que contienen mucho ácido clorogénico, o sea, da una sensación en la boca de sequedad, eso es muy común. Algunos sabores indeseables por hongos que dan sabores realmente sucios en el café. Y también algunos problemas de fermentación que nos dan algunas notas demasiado agrias. Sí. Así es, son los más comunes. Y alcohólicas incluso a veces. Alcohólicas también. Sí. Y entonces dices que esto es lo que en las cafeterías encontramos simplemente pidiendo un café, ¿no? Esos errores. Sí, los encontramos con cierta frecuencia, no en... Por ejemplo, en España lo que encontramos más son frutos inmaduros, más que otro tipo de efectos, pero en alguna u otra manera encontramos todos. Y entonces cuando hacen pequeños cambios, o ¿cómo podría mejorar una cafetería este tipo de problemas, cambiando de café, por supuesto, pero cómo? Bueno, exigiendo mejor calidad en los granos que compra y un adecuado acondicionamiento para el tostado. Sin embargo, existen pocas casas especializadas. Existen casas que se dedican a tostar para un sector grande de la restauración y de las cafeterías, pero en algunos casos se pueden encontrar algunas cafeterías que tienen productos ligeramente más diferenciados, aunque son pocas. Y esto, por ejemplo, en México, cuando vas a una cafetería, ¿cuáles son las características de sabores? ¿Qué es lo que a los consumidores en México les empieza a gustar en la línea de especialidad? Es decir, aparte de los sabores básicos, ¿qué es lo que ves? ¿Qué tipo de cafeterías y qué tipo de sabores o experiencias ofrecen y estás viendo que están funcionando? Bueno, en México lo que estamos viendo es que el proceso previo al tostado empieza a tomar un papel predominante. Algunos cafés naturales con sus notas a frutas, a bayas, son bastante apreciados ya en México. También dentro de los cafés lavados, que sean muy limpios, con acidez cítrica, es muy apreciado. En México, a diferencia de Europa, no se consume tanto el café expreso, sino más bien cafés filtrados, y ahí la jugosidad es importante y el dulzor. Entonces el proceso sí que juega un papel importante en el desarrollo de las frutas que se perciben. Y por ejemplo, si puedes darnos algunas pautas, ¿qué tipo de procesos dan, qué tipo de procesos nuevos, ¿no? Digamos, que están experimentando? O que tú, que dices, wow, eso es interesante porque los resultados siempre son más constantes o siempre son más apreciados, ¿no? ¿Qué proceso ves que se está utilizando? Por ejemplo, hay estilos para procesar el café. Los cafés lavados, que son reposados en agua después de la fermentación, tienden a ser más suaves, menos agresivos y menos amargos. En el caso de los cafés naturales, aquellos que se secan con toda la baya, la velocidad de secado es muy importante. Los cafés que secan a velocidades, digamos, altas, son más limpios y dan la sensación de frutas exóticas, frutas amarillas. Si es un poco más lento, el estilo de café desarrolla más notas a bayas, y con un estilo un poco más largo desarrollan notas a levaduras y notas alcohólicas, que no a todos les gustan. ¿Sí? Sin embargo, las frutas sí que se vuelven un buen complemento en la percepción del sabor. Entonces estás hablando aquí simplemente de perfilar, entre comillas, tu secado, el proceso de secado. En este caso el proceso de secado, y si los dejo con el epicarpio y el mesocarpio, es decir, la pulpa y el pergamino, o no. Hay un proceso intermedio, son los semilavados, que también tienen notas dulces y desarrollan más
matices a maderas dulces, a regaliz, a anís, etcétera. Todos estos sabores son interesantes en los cafés filtrados y cuando están bien preparados dan dulzor a la bebida y las diferencia mucho del café normal. Qué bueno, ¿no? Porque al final, cuando vives en un país productor, tienes la posibilidad de jugar mucho con eso, ¿no? Me imagino. Así es. Aquí sí que es un poco diferente. ¿Cómo lo planteas? Bueno, aquí será cosa de tiempo. En los países productores ahora se trabaja mucho con estos estilos de café, de fermentar el café y secarlo. Y próximamente habrá más ofertas de cafés diferenciados y esto sí que será en beneficio de algunos consumidores que gustan de probar cosas distintas. Mira, antes has comentado como último un pequeño truco, digamos, para entender el acidez. Y este de hecho lo aprendí de ti, entonces lo quiero que lo expliques tú. El hecho de que, bueno, tienes acidez. Cuando la acidez no tiene dulzura es esto, cuando la acidez tiene dulzura es más... ¿Me puedes explicar? Porque esto realmente fue muy, muy interesante y revelador para mí también. Claro que sí. Normalmente la acidez tiene 4 componentes que son importantes de diferenciar. Uno es la intensidad, se refiere a qué tan concentrada está esta nota. El segundo punto es la jugosidad, qué tanta salivación produce en nuestra boca. El tercero se conoce como dulzor, pero no tiene que ver con el sabor dulce. Cuando hablamos de dulzor en acidez, tiene que ver, en un extremo tendríamos cafés agrios y en otro extremo tendríamos los cafés ácidos. La acidez es una percepción dulce y agria simultánea que es agradable, mientras que el sabor agrio es más bien salado y agresivo. Entonces el dulzor es muy importante en la acidez de un café. Y por último es el brillo, que es la sinergia que hacen los componentes para que sea mucho más agradable. Piensen por ejemplo en el zumo de limón, ahí tendríamos un gran componente de intensidad y jugosidad, pero sería muy bajo en brillo y dulzor, comparado con el zumo de una mandarina, que es más equilibrado en todo y que es mucho más agradable para la mayoría de nosotros. Igual juega en el café. Tiene más brillo y tiene más dulzor. Y tiene más dulzor. Así es. Okay. Para entender bien brillo, ¿cómo lo definirías? Es la sinergia que hacen el grado de acidez, que sería el dulzor, combinada con otros sabores que se perciben simultáneamente. Y todos ellos, la suma de todos ellos, es más que los componentes de manera individual. Vale, es el hecho de que la suma de todos ellos es más que cada componente individual. Cada una de las partes, así es, hacen sinergia. En eso se basa el concepto de brillo. Entre más brillo tiene un café, le gusta a más personas y es más tolerado y más agradable para todos nosotros. Pero con esta intensidad de acidez moderado para que no sea... no provoca ese rechazo de qué ácido esto, o qué agrio, perdón. Generalmente cuando un café aumenta en intensidad y jugosidad, también baja el brillo y dulzor. Tienden a volverse más agrios, más agresivos. Entonces tiene que estar, es un concepto que tiene que estar muy bien modulado. Es clave en el juego de la aceptación de un buen café. Qué bueno. Súper. Oye, esa ha sido una entrevista larga, interesante para mí, para todos los que están mirando, espero también. Aquí abajo voy a dejar un enlace a